Bienvenidos a un nuevo directo de No me cuentes cuentos, donde vamos a continuar hablando de viajes. Vamos a hacer una maleta o en este caso una mochila, porque aquí damos tips para viajes de mochileo. Ya hemos hablado de la India, hemos hablado de Egipto con estos tips que nos ha dado nuestro colaborador David S. Conde, que ya se encuentra por aquí, para hablar de este nuevo destino que vamos a tener hoy. Y vamos a darle paso para que nos hable de su viaje a Viena, Praga, Budapest. Vamos conectando. A ver, cosas del directo. Vamos a darle otra vez a invitar, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy ya impaciente por conocer todos estos secretos que se esconden detrás de este destino que está tan de moda, ¿no? Hacer estas tres rutas. Vamos a ver. Nada, Coy no quiere. Gracias, Joyce. ¿Qué tal? Vamos a ver si estamos para conectar, que no hay manera hoy. Bueno, vamos a cerrar y vamos a empezar de nuevo. A ver. No, ya está, ya está, ya está. Perfecto, lo conseguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Espera un momentito porque yo me he venido aquí muy feliz y yo no me he puesto ni siquiera esto para escucharte, ¿sabes? O sea, voy súper bien Yo hoy. tampoco, no te preocupes. Se sobrevive. Vale, hemos sobrevivido, ya está conectado. Y bueno, vamos a hablar de este viaje que has hecho de Praga a Viena en Budapest. ¿Por qué lo elegiste? La verdad es que fue un poco pedrada de que quería irme a Europa del Este. Entonces, las ciudades imperiales fueron un tramo más para la ruta que me hice, porque me hice las ciudades imperiales, pero luego me fui a Bulgaria, Rumanía, Grecia. O sea, me fui haciendo un recorrido bastante guay. ¿Cuánto te duró este recorrido, así por curiosidad? Pues como yo soy profe y en ese momento estaba trabajando de profe, pues los meses de verano, básicamente, los 2 meses de verano. No fueron los 2 meses Completo. enteros, fue un mes y medio más o menos. ¿Y cuánto estuviste específicamente en estas tres ciudades? Pues estas tres ciudades estuve como 3 días en Viena, 2 en Budapest y uno en Praga, creo que fue. No me acuerdo exactamente de los días que estuve. De estas tres ciudades, ¿cuál fue la más que te gustó? Jo, yo diría que Praga, porque además fue como en orden decreciente, me dio como mucha rabia porque realmente creo que Praga es... Bueno, a ver, yo soy un firme defensor de que no hay que compararlas, hay que verlas cada una tal y como es. Entonces, ¿qué pasa? Que Viena es la que podríamos decir que es como más parecida al formato de ciudad europea a la que estamos acostumbrados. Budapest también, pero Praga para mí es la que tiene más encanto, la que es como, pues eso, calles adoquinadas, o sea, toda la ciudad, todo el centro de la ciudad son calles adoquinadas, todo súper cuidado, arcos por todas partes, los puentes de piedra. A mí es que me pareció una ciudad de cuento, me pareció súper, súper bonita Praga. ¿Cómo te moviste entre Viena, Praga, Budapest? Pues, a ver, no hay que olvidar que son ciudades capitales europeas, entonces es que están muy bien comunicadas a todos los niveles. Tú te puedes movilizar muy fácilmente entre las tres. Están las tres comunicadas con tren, entonces es nada, es cuestión de mirarse, ver bien las rutas y los horarios y organizarse. Pero vamos, yo entré en porque era el modelo más económico, pero tienes también taxis, tienes transporte privado, tienes muchas maneras de movilizarte entre las ciudades. Y luego dentro de las ciudades, yo sí que soy un firme defensor de movilizarse con bici.
Me parece que es la manera como más chula de conocer cualquier ciudad, cualquier capital. Y en el caso de Viena, Budapest y Praga, es que merece mucho la pena, mucho, mucho, mucho la pena moverse en bicicleta por esas ciudades. Sobre todo por Budapest, me pareció que estaba la más preparada para moverte en bicicleta. En el podcast anterior estuvimos hablando de Egipto y de que, bueno, recomendabas que el alojamiento lo buscase pues la agencia de viajes. En este caso, ¿cómo lo hiciste tú? Pues mira, al final esto en ese sentido es mucho más sencillo. Al final no dejas de estar en Europa, en capitales europeas, entonces es que tienes una variedad súper amplia y tienes más o menos la garantía de Occidente, por así decirlo, que al final, por muy malo que sea, no va a ser tan malo como algún país más en vías de desarrollo, como puede ser la India. Entonces, yo, por ejemplo, mm, creo que en las ciudades imperiales, además, fui a hostales en las tres ciudades. Me fui a hostales, a albergues juveniles, y los tres bastante bien. De hecho, el de Viena, que fue un poco el más chasco, porque estaba un poco más lejos de lo que había pensado, también estaba súper bien porque no dejaba de ser una zona con un ambiente muy guay, tenía unos jardines súper amplios y bueno, a ver, insisto, no dejan de ser capitales europeas, entonces en función de lo que tú estés dispuesto a pagar y gastar, tienes la opción de hostales, de albergues y hotelitos bastante decentes y luego ya incluso si estás dispuesto a gastarte más, pues hoteles muy buenos. Aquí no me cuentes cuentos, lo enfocamos más al turismo de mochila. A mí me da mucha curiosidad saber qué llevas tú así de básico en una mochila cuando te vas de viaje. Depende del tipo de viaje, depende del tipo de viaje y de la duración del viaje. Por ejemplo, cuando hice el Camino de Santiago, solo llevaba dos mudas de todo. O sea, dos calzoncillos, dos calcetines, dos pantalones, o sea, dos del cara y nada más. En cambio, para Viena, Budapest, bueno, a ver, lo que pasó en Viena y Budapest también es que me robaron la mochila. Entonces tuve que comprar toda la parafernalia desde cero. Pero vamos, básicamente yo me suelo llevar, bueno, en el neceser, con un botiquín, siempre muy importante, siempre lo recomiendo cuando vayas a viajar, un botiquín con antibióticos, con antiinflamatorios, con un poquito de vendas, un poco para lo más necesario. Eh, Calzoncillos, bueno, ropa interior, mudas interiores, me suelo llevar entre 4 o 5 y lo que intento hacer es lavar más o menos cada 2 días, cada día o cada 2 días, la ropa que he utilizado. Pantalones no me suelo llevar más de dos porque además como viajo en verano suelo intentar llevarme pantalones cortos y de pijama me llevo una pantaloneta de deporte lo más básico posible y 3 camisetas, no más. O sea, yo suelo viajar muy ligero porque además soy un firme defensor de que en realidad no necesitamos tanto como llenamos el armario, y que es una buena forma de practicar el desapego. O sea, realmente cuando viajas te das cuenta de qué es lo necesario y lo necesario realmente es que es muy poquito. Entonces, yo viajo con poquito porque además luego eso, claro, tú piensas que cuanto más lleves, más tienes que cargar. Y cuanto más largo sea el viaje, más pesada se hace la mochila. Entonces es mejor viajar ligerito Bueno, siempre se la puedes dar al otro, ¿no? o que te la roben, ¿no? Bueno, vamos a hablar de gastronomía. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No me pareció muy espectacular. O sea, está rico y, o sea, quiero decir, viniendo de España, me parece que en España tenemos una de las gastronomías más ricas que puede, o sea, que a nivel mundial. Y a lo mejor no nos parece tan exótico como puede ser la gastronomía de India, de Tailandia o de Egipto. O sea, a mí me pareció como una comida un poquito más tirando a básicos. O sea, los restaurantes había muchísimas hamburgueserías, goulash. No me, o sea, de hecho, yo si tuviera que destacar algo de las ciudades imperiales a nivel de gastronomía, serían los dulces, que me parece que los trabajan muy bien. Por ejemplo, en Budapest, creo que era, tenían como el dulce este que es como la chimenea, que es como una especie de masa dulce que la ponen en entornos de piedra y la asan al horno. Y tiene forma de chimenea, no sé, me pareció una tontería muy curiosa, pero que estaba realmente muy rica. Entonces, a nivel de gastronomía, ya te digo que España en ese sentido le da mil vueltas. O sea, no es para hacer las comparaciones, pero tenemos una de las gastronomías más ricas del mundo, yo creo. Entonces,
Las dulces. Yo destacaría los dulces a nivel de gastronomía de las ciudades imperiales. Pero se Ah, come bien. estando en Pamplona, pues es difícil ahí competir también. En cuanto a precios, ¿cómo nos orientamos? ¿Caro, barato, normal? Pues depende un poco de las ciudades. Viena me pareció que era... Todas son más o menos del mismo palo que España, pero un poquito menos. Viena es lo más parecido, o sea, en términos de precios me pareció lo más cercano a España. Budapest era más barato, tampoco, o sea, tampoco una bestiada de barato, tampoco había una diferencia súper significativa, pero sí que era más baratillo, o sea, sí que, yo qué sé, si en España te puede costar, claro, yo fui antes del COVID, ¿eh? Si en España antes del COVID el comer fuera te podía costar entre 10 y 15 euros, en Budapest te podía costar pues entre 8 y 13 euros. O sea, tampoco había una diferencia súper significativa. Y Praga me llamó la atención que dependía de la zona y del sitio. Eh, Depende de dónde entrases, te podían meter una sablada muy interesante o te salía bastante baratillo. Entonces, no sé, cuando vas a este tipo de sitios, mola mucho el investigar, el preguntar, el callejear, el descubrir, dejarte sorprender. Antes de finalizar, ¿algún tip, recomendación de viaje? ¿En términos generales o en específicos para las ciudades imperiales? Bueno, podemos hacer un general y un específico. Yo en general Venga. siempre cuando vas de mochilero el tema de botiquín, o sea, hombre, si vas a viajar por Europa, pues al final te cubre la sanidad europea, la tarjeta sanitaria europea. Que a mí no me cubría en Sarajevo, que Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, no es comunidad europea y yo ahí tuve un incidente y mm, ahí está bien estar informado sobre estas cosas. Entonces un botiquín siempre viene muy bien, siempre viene estar más vale prevenir que curar cuando viajas. Y luego, en cuanto a las ciudades imperiales, yo lo que recomiendo es, número uno, que no las compares, que vayas con una predisposición de dejarte sorprender. Con 2 días en cada una, yo creo que es suficiente. Al final no dejan de ser de corte muy parecido. Y que te muevas en bici. Me parecen, o sea, son unas ciudades muy guays para callejear, para caminar y para moverte de manera. O sea, más que ver monumentos o lugares como muy concretos, bueno, sí, en Budapest vas a ver el Parlamento, en Praga vas a ver los puentes, es como muy el ABC que hace todo el mundo, pero yo creo que son ciudades en las que mola mucho el callejear y si puedes el moverte en bicicleta. Tienen además un sistema bastante, por lo menos cuando yo fui, bastante guay, bastante bien montado para moverte por la ciudad en bicicleta. Y me parece una manera muy bonita de descubrir estas ciudades. Joder, el paseo del Danubio, si lo haces con la bicicleta, es que es muy chulo. Y las vistas molan mucho. Ya han escuchado a David, espero que hayan tomado nota y nos vemos en el próximo podcast que tenemos que abrir un nuevo cuestionario a ver cuál es la ciudad que sale ganando. O el país, o el país. O el país, no sé, aquí vamos, o continente. Bueno, eso da más para David, muchísimas gracias. nada. A ti, como siempre. Un besito. ¡Mua! Chao, chao.